En estas fechas los economistas recibimos muchas preguntas de qué va a pasar con el comercio, cuál será el desenlace para un país como México en la era de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos. Lo primero que tengo que decir es que efectivamente hay un déficit comercial de los Estados Unidos con México. Esto significa que los Estados Unidos importan más mercancías de México de las que exportan. Este es un déficit que ha sido creciente. Empieza en 2006 cerca de 40,000 millones de dólares y hoy está cercano a una cifra como de 60,000 millones de dólares. El déficit comercial con otros países es mucho más significativo. De hecho, en el caso chino son más de 370,000 millones de dólares, casi 6 veces el déficit que Estados Unidos sostiene con México. El déficit mexicano, sin embargo, es el cuarto más grande del mundo. Países como Alemania o Japón tienen déficit. Estados Unidos ha acumulado déficits mayores con Alemania o Japón que con México. Y de ahí pues ya la lista de países son países que tienen déficit significativamente menores que el de México. El siguiente en la lista es Vietnam. La mayor parte del déficit está en industrias como automotriz, electrónicos, agricultura, energía. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Una molécula de petróleo puede cruzar desde México hacia Estados Unidos, convertirse en una manufactura plástica, regresar a México, convertirse en un autoparte, regresar a los Estados Unidos, convertirse en un ensamble automotriz, regresar de nueva cuenta a México, convertirse en un automóvil armado. Quizás buena parte de este déficit son cuentas que adentro de las compañías podrían conciliarse. Simplemente hay un saldo deudor en el lado americano, un saldo acreedor en el lado mexicano y al final la integración contable se deshace de esto. Los asesores de Trump no saben estas cosas, no entienden estas cosas. Pero también nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Primero tenemos que pensar que México es un país relativamente pobre. En una lista de países de Producto Interno Bruto por habitante a paridad de poder de compra, estamos en la posición 84, estamos bastante lejos de los Estados Unidos. Esto nos hace relativamente vulnerables, esto hace que el señor Trump pueda ejercer su poder de bullying con nosotros de manera mucho más fácil. También tenemos que tomar en cuenta que México es un país relativamente vulnerable por estar poco diversificado su comercio. Exportamos en 2013 algo así como el 79% de nuestras mercancías solamente con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Este porcentaje se ha reducido en el tiempo, pero es difícil hacer una reducción significativa de este porcentaje. ¿Por qué? Porque buena parte de la ventaja de México tiene que ver con logística, buena parte de la ventaja de México en el mercado americano tiene que ver con que somos una economía bastante abierta, y eso permite integrar una oferta exportable hacia los Estados Unidos muy competitiva. No es tanto la mano de obra como piensa el señor Trump. También nuestra vulnerabilidad tiene que ver con las importaciones. Igual en 2013 el 65% de lo que importamos venía de los Estados Unidos. Otra vez, este es un número que se ha reducido en el tiempo, pero este es un número que podría reducirse bastante más. México necesita importar grandes volúmenes de muchas cosas para poder exportar a los Estados Unidos. Y por nuestra integración comercial en el Tratado de Libre Comercio, hemos importado estos insumos y productos desde los Estados Unidos. Podríamos importarlos desde China, podríamos importarlos desde Alemania, podríamos importarlos desde otros lugares, y eso haría que el déficit de los Estados Unidos con el mundo se hiciera más grande. Esto es algo que nadie le ha explicado a la administración Trump, quizás que tampoco quieren oír, pero es importante que hagamos llegar este mensaje. Lo que sí es algo serio es que México es un país con cosas por resolver. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional tenemos un puntaje de 3.4 en la medición 2013 contra 9.1 que tiene un país nada corrupto como Dinamarca u 8.9 un país como Suecia. Realmente cuando dicen que los mexicanos somos un país que no ha podido construir instituciones para controlar las malas acciones de sus funcionarios públicos, de gente que trabaja en el gobierno, el mal uso de los recursos públicos, ahí sí tienen razón. Y creo que tendríamos que trabajar en eso. De hecho, en los últimos
12 meses, el real brasileño, el peso colombiano se han apreciado con respecto al dólar. ¿Y por qué? Bueno, Brasil, a pesar de tener escándalos de corrupción, destituyó a su presidenta y echó a andar un proceso independiente para juzgarla a ella y a su antecesor, el presidente Lula. Colombia también, a pesar de sus carencias institucionales, después de un intento fallido, logró firmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el caso mexicano, nuestra macroeconomía se deterioró, tenemos un déficit público de alrededor de 4%, nuestra deuda pública está cerca de la mitad del Producto Interno Bruto y la tendencia no parece mejorar, y no hemos podido terminar de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. En los últimos meses hemos tenido progresos importantes con este sistema y esperemos que eso haga que el mercado de capitales vuelva a preferirnos como lo ha hecho con los brasileños o con los colombianos. ¿Qué podemos hacer ante el fenómeno Trump? Hay cosas que no vamos a lograr en términos de convencer al vecino del norte de adoptar mejores políticas, pero que definitivamente hay que intentar. En el tema del déficit comercial, eso es algo de lo que ellos quieren hablar y pues creo que habría que mantener esa conversación antes de pensar en renegociar el tratado, sobre todo la parte arancelaria. Quizás un argumento convincente es que una parte del déficit se origina en el sector energía y podría corregirse si Estados Unidos compra menos petróleo crudo desde México y nos vende más gas. Si compran menos petróleo crudo desde México implicaría que tendrían que buscar fuentes alternativas de energía, por ejemplo, energías limpias. Habría que convencer a los Estados Unidos que no fue tan buena idea abandonar sus compromisos de cambio climático, que está en el interés tanto de los Estados Unidos como del mundo que ellos tengan una matriz energética más limpia. ¿Por qué? Porque eso les permite reducir su déficit comercial energético con el mundo. Y vendernos más gas es la aceptación tácita de que la manufactura está acá y que necesitamos mantener el abasto de ese energético bastante más limpio que el petróleo a las fábricas que están en México para que como región sigamos creciendo. Otra posibilidad es que países como Estados Unidos y Canadá podrían imponer un impuesto a los flujos de capital entrantes a sus países. La realidad es que el exceso de capitales que se invierten en el sector financiero de los Estados Unidos ha causado una apreciación muy importante del dólar, que es la principal pérdida de competitividad no solamente de los Estados Unidos, sino de toda Norteamérica. Un impuesto a estos flujos de capital ayudaría a resolver el problema. Ahora, ¿qué sí podemos hacer sin preguntarle a los americanos? Primero, tendríamos que incorporar el espíritu del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio en la Constitución de México. Ampliado y expandido a cosas como el comercio electrónico, a cosas como la propiedad intelectual, pero deberíamos dar garantías a todos los mexicanos, estadounidenses, canadienses, europeos, chinos, japoneses o de cualquier lugar del mundo, que aquí en México se va a respetar la propiedad de sus activos y que vengan a invertir a México, que a pesar de la hostilidad del señor Trump con México, México sigue teniendo ventajas comparativas importantes para la producción de exportación hacia los Estados Unidos y no solo eso, un mercado doméstico muy interesante, una clase media en formación que tiene capacidad adquisitiva para muchos productos de consumo. Trabajar en nuestra principal debilidad, corrupción, fortalecimiento del Estado de Derecho. Es momento de hacer una reforma total, una reforma comprensiva del tema judicial, de nuestras instituciones judiciales. Una amenaza creíble posible es adquirir más insumos en China. En caso de alza de impuestos y aranceles en Estados Unidos, México debería responder abriendo con el resto del mundo. Al final, somos una economía relativamente pequeña, somos una economía del tamaño de la de Florida y la tasa óptima para esa economía pequeña de arancel es en promedio 0. Entonces, eso creo que mandaría además la señal correcta en los Estados Unidos. Hay otras cosas que podríamos hacer, como recordarle a los estadounidenses que hemos sido un socio y un aliado en la lucha que ellos han emprendido contra distintas mafias y especialmente los cárteles del trasiego de narcóticos. Si México dijera ese no es problema nuestro, no tenemos por qué seguir en esa cooperación, pues creo que también podríamos mandar una señal poderosa al vecino del norte. Y claro, deberíamos invitar a estadounidenses y mexicanos hoy residentes en los Estados Unidos a vivir en México, a traerse sus activos, a registrarlos aquí mientras dura la era Trump.
Tenemos que creérnosla. En la manufactura de muchas cosas somos competitivos. A pesar de nuestras deficiencias, logramos enojar a los proteccionistas americanos. Algo debemos estar haciendo bien. Necesitamos desarrollar también el mercado interno a través de mejores opciones de inversión para los hogares. La mayor parte de los recursos de los hogares se invierten en vivienda y se invierten en viviendas que no maximizan la productividad de esos hogares. Podríamos mejorar esos mecanismos, podríamos encontrar maneras de mejor intermediación bancaria y bursátil para que las familias se animen a invertir en empresas. La inversión extranjera directa puede representar 3 a 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. La inversión doméstica pueden ser 18 a 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Hay que maximizar la productividad de esa inversión. No debemos ceder a la tentación de imitar el proteccionismo de los Estados Unidos. Es una mala idea. Es una mala idea para ellos y para el mundo, pero para una nación pequeña como México es una peor idea. Necesitamos esperar a los nombramientos de funcionarios y encontrar aquellas áreas del gobierno americano con las que se pueda trabajar. Y es momento de diplomacia subnacional, de gobernador a gobernador, de alcalde a alcalde, de empresario a empresario. Y esas son las notas que hemos hecho sobre el comercio en la era Trump. Muchas gracias, por favor, escúchenos en imco.org.mx, en nuestro Twitter, IMCOMX, y en nuestro Facebook, IMCOMX.